Especial de prensa en Iquique Televisión. En esta oportunidad vamos a conversar con el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Jaime Romero. Subsecretario, bienvenido a Iquique Televisión. Reinaldo, muchas gracias por la invitación. Partamos al tiro por los temas más graves de la región. Un déficit de viviendas sociales que ha sido durante mucho tiempo, y entiendo que el gobierno está trabajando en resolver en algunos aspectos. ¿Cuál es la situación de la región respecto a este tema? El déficit tiene distintas manifestaciones, digamos. Por una parte, efectivamente, hay una debilidad importante en lo que tiene que ver con las viviendas sociales, como tú mencionabas. Tenemos un déficit en esta región que se aproxima a cerca de las 10.000 unidades, pero también hay déficit no solo en viviendas sociales, sino que también, y que nos tiene ocupados, por cierto, en aquello, para los sectores medios. Esta es una región que al sector medio le cuesta vivir, es una región cara para vivir. Y también hay algunas falencias en materia de equipamiento, infraestructura urbana, espacios públicos, que demanda una cartera de inversión activa por parte del Ministerio. Eso permite un trabajo, u obliga un trabajo que tiene que llevar consigo una coordinación importante entre lo que es, por una parte, el desarrollo de la vivienda, pero entendida como un componente o un resultado de una discusión y una planificación un poco más importante, que es la planificación barrial y la planificación de la ciudad. ¿Cómo está esta región respecto de otras regiones del país? El déficit es similar a las regiones del norte, ¿ya? Tiene un déficit compartido, por ejemplo, con la región de Atacama. Atacama presenta un déficit habitacional cercanas a las 11.000 viviendas. Las diferencias de población hacen que esa diferencia se corrija y sea prácticamente similar. Cuando uno las compara con regiones del sur, más entre la zona central y la zona del sur, observa déficit distinto, porque ahí el impacto de la ruralidad es mucho mayor, a pesar de que Chile, digamos, es uno de los países más urbanos del mundo, donde incluso las personas que viven en zonas rurales, en su mayoría viven próximo o en los centros urbanos de esas comunas rurales, y eso la constituye dentro de Latinoamérica y el mundo como uno de los países con mayor nivel de población urbana. Pero efectivamente, respecto al sur, el déficit es un poco más agudo. Ahora, en la macrozona norte tiene un déficit que bordea las 10.000 viviendas o 10.000 unidades, que es lo que uno encuentra más bien en Atacama, no así en Antofagasta, donde es más agudo la situación de la gente en campamento. ¿Y qué pasó en ese sentido con el ministerio? ¿En algún minuto se olvidó del norte? No, lo que pasa es que la política habitacional que fue diseñada en su minuto y que ha ido tratando de adaptarse con el correr de los años, es una política habitacional más rígida, muy uniforme, que no respondía necesariamente a los distintos desafíos que territorialmente se presentan. Construir una vivienda en el norte es muy distinto a construir una vivienda en el sur. Allá, por ejemplo, nosotros enfrentamos desafíos en materia de acondicionamiento térmico, de hermeticidad de las viviendas, de contaminación producto, por ejemplo, del uso de leña húmeda. Acá el desafío va por otra línea, de cómo tú aprovechas, por ejemplo, el sol, para generar energías renovables no convencionales que permitan colocar en las viviendas, pero al mismo tiempo un suelo que tiene un costo mucho mayor, un territorio que es mucho más estrecho, y por tanto dificulta el crecimiento de la ciudad y al mismo tiempo encarece también el crecimiento de la ciudad. ¿Ya han cambiado los criterios conforme a esa? Así es, sí, han cambiado. Por ejemplo, para los sectores hay tres niveles de cambios, por decirlo de alguna forma. Un primer nivel guarda relación con los sectores sociales que nosotros entendemos como sectores vulnerables o personas que tienen una carencia habitacional más aguda, más precaria. Y ahí en el programa de vivienda social hemos introducido diferencias en el subsidio, modificaciones que hicimos el año anterior. Construir en Iquique, construir en Alto Hospicio, construir en Tarapacá es distinto a construir en la región metropolitana, en el Maule o en la Araucanía, ¿verdad? Pero dentro de la región también el territorio impone desafíos distintos a nivel local, a nivel comunal. Lo que ya hemos hecho es generar una base de subsidio a nivel nacional
subsidio que se va incrementando a medida que se van desarrollando ciertos componentes que responden a ese territorio. Las características topográficas, climáticas, factores que guardan relación con la pertinencia cultural, con los factores económicos también, con el uso de la energía, con la localización, con los criterios de densidad que existen en el territorio. Y eso va generando que los subsidios se vayan expandiendo, por ejemplo, a sectores vulnerables en relación con el territorio. En los sectores medios, un criterio similar, pero además elevando el tope máximo del costo de las viviendas que se pueden adquirir con subsidios, llevándola de 2.000 UF a 2.200 UF. Yo le preguntaba, ¿cierto?, por este tema y para avanzar un poquito en la entrevista, porque ustedes están abocados al Plan Maestro Altos de Playa Blanca, sí, claro, que en su primera etapa son 280 viviendas. Entonces, cuando uno dice 280 viviendas versus 10.000, que es el déficit, va a pasar harto tiempo, digamos, para resolver este déficit. Pero es que usted da la respuesta, porque usted antepone el concepto primera etapa. Nosotros no queremos generar un puñado de viviendas, sean estas 50, 200, 1.000 o 2.000 viviendas. Lo que queremos hacer es un crecimiento progresivo, integrado. No queremos generar un gueto pobreza como se generó en el pasado, por ejemplo, en Bajos de Mena, en la región metropolitana, acceso sur de Santiago a través de Puente Alto, sino que queremos ir pensando, planificando, trabajando con la familia, los proyectos e ir densificando, pero con equipamiento. Y es un desafío no solo para sectores vulnerables, también para sectores medios. Cuando yo le decía, por ejemplo, que hay cierta discusión nacional, guarda relación con el acceso al suelo. Independiente lo que ocurra con Playa Blanca o lo que ocurra con otro tipo de proyectos, mientras mantengamos de alguna forma dos criterios. Uno, que al mejor suelo acceden solo los que tienen los mayores ingresos y por tanto vamos generando cada vez mayor segregación. También hay que sumarle un segundo elemento, y es que ese suelo hay que transformarlo. No podemos mantener en esta región factores especulativos que nos indiquen que tenemos el costo del metro cuadrado entre 30 y 40 UF según donde nos situemos en Iquique. Y esa es una discusión mayor que a través del Consejo de Desarrollo Urbano nos hemos ido haciendo cargo, y hoy día, hace pocos días atrás, la presidenta entregó el primer proyecto de ley para poder combatir ese tipo de segregación que se produce a partir de la propiedad del suelo. El alcalde de Iquique ha querido, cierto, ayudar en este déficit con un proyecto que él viene anunciando hace bastante tiempo, que es el proyecto Lobito. Así es. Él ha señalado que incluso ha conversado con la ministra, ha conversado con el gobierno, que ya hay acuerdos respecto de desarrollar incluso viene llegando a Santiago con buenas noticias. Con un documento firmado respecto al tema. ¿Qué tan cierto es eso? Porque nosotros este tema digamos, de la playa Lobito lo venimos escuchando hace 5 o 6 años o más incluso. Es cierto. Yo lo conversaba con el alcalde, estuvimos en 2 actividades juntos hoy día en la mañana, una vinculada a reconstrucción y otra entrega de subsidios regulares para arriendo, para 21 familias. Lo primero, ¿se va a desarrollar ese proyecto? Lo primero, tanto nosotros como el alcalde compartimos un criterio común. Iquique tiene que crecer, tiene que mirar, estamos en el norte, pero tiene que mirar también hacia el sur, tiene que generar polos de desarrollo y crecimiento hacia allá. Él cuenta con nuestro apoyo para generar en conjunto ese tipo de iniciativas, sin embargo tenemos que hacerlo planificadamente, con una coordinación intersectorial. Eso le quería preguntar, porque hay un anterior cierto proyecto del alcalde que es la autoconstrucción de altos pisos, donde se construyeron unas casas, ¿cierto?, de 200 metros cuadrados y no tenían alcantarillado, agua potable, nada. Digamos. Primero se construyeron las casas y después tuvieron que resolver a posteriori el gobierno, digamos, una suerte, digamos, de improvisación en este tema. Bueno, esa precariedad es una precariedad que nosotros rechazamos, digamos. No existe el lugar en el país donde estemos impulsando un proyecto bajo esas condiciones. Nosotros entendemos que hay un triángulo virtuoso que se genera entre el terreno, el proyecto y el financiamiento del mismo. Y ese financiamiento debe estar al alcance de proyectos que garanticen condiciones óptimas de habitabilidad, de conectividad, de seguridad y de un desarrollo posible y real para la familia. Razón por la cual esperamos que en conjunto desarrollemos proyectos planificados y una expansión que todos aplaudamos, pero aplaudamos y finalmente resulte. Mire, en el caso de Atacama, cerquita
de acá, relativamente cerquita, digamos. ¿Ah? Para la zona central es cerquita. Para alguien que viene de Santiago, claro, pero aquí no hemos 800 kilómetros. Claro. Pero en la región de Atacama tenemos dos ejemplos. Se desarrolló el Parque Caucari, que era un parque inundable, en pleno centro de Copiapó, lo que para todo el mundo parecía un disparate, un parque inundable en Copiapó. Bueno, ese parque, con los eventos del 24 y 25 de marzo, se llenó completo, de bote a bote, de borde a borde, y salvó un conjunto de población que estaba en la parte posterior al parque. Si no hubiese existido, esto hubiese arrasado con una población aún mayor. Y el Palomar, que es un ejemplo de construcción planificada, no le ocurrió nada. Entonces, hay ejemplos, hay demostración que dicen que tomándose un tiempo para planificar y ordenar lo que va a hacer, se genera una inversión que no solo es beneficiosa para la familia, sino que para la ciudad en su conjunto. Nos queda nada más un minuto, subsecretario, y no quiero dejar de preguntarle por el subsidio de arriendo, que también es una novedad, digamos, y entiendo que ahora incluso tiene que ver con las parejas jóvenes, sí, que se está lanzando en estos días, ¿no? Claro, tuvimos un precierre ya, seleccionamos 800 familias a nivel nacional, vamos a seguir seleccionando las próximas semanas. Acabamos de entregarle 21 subsidios a familias jóvenes, personas muy jóvenes, entre los 18 y los 35 años de edad, que les permite abordar cerca de un tercio del valor de un arriendo. ¿Se consideró los valores de arriendo que hay acá en la región respecto de otras regiones? Porque acá los arriendos son bien caros. Es un trabajo que estamos haciendo, elevamos el límite máximo de los arriendos. Este fue un subsidio que en sus orígenes fue pensado para 6, 7 UF, terminó siendo cercana a las 8 UF, nosotros la estamos llevando a las 10 UF como límite máximo. Sabemos que en algunas zonas de la región puede no ajustarse necesariamente a la estructura de precios que existe. 10 UF son 250.000 pesos más o menos. 10 UF son cercanos a los 250.000 pesos fracciones, digamos, estamos hablando en UF. Concurrir con cerca de un tercio de ese financiamiento. Ahora, claramente este es un instrumento que nosotros queremos seguir mejorando. O sea, el subsidio de arriendo permite generar una solución de interfaz, de transición, entre lo que es la condición de allegamiento o de personas que vienen en campamento y que están a la espera de una solución habitacional definitiva, y por eso se entrega para un periodo de 5 años. Ok, bueno, queremos agradecerle, subsecretario, que nos haya acompañado en esta entrevista. La verdad es que son muchos los temas, pero en otra oportunidad esperamos volver a conversar. Son muchos los temas. Acá tenemos una cartera de inversión que sobrepasa los 25 proyectos, son miles de millones de pesos, y una importante reconstrucción que estamos llevando adelante, así que agradecemos el espacio que ustedes nos dan para poder informar. Ok, muchas gracias. Gracias. Conversamos hoy con el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Jaime Romero Álvarez, en este especial de prensa de Iquique Televisión.